Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a juezas y jueces Región 4, Ecatepec, Distrito 3, en materia familiar. Soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, formo parte del equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México y agradezco el favor de su atención. Es importante comentarles que se invitó a todas las candidaturas contendientes a este cargo para que pudieran participar en estos foros de debate. Algunas decidieron participar, otras no. Quienes decidieron participar fueron divididas en grupos para, por cuestión de logística, poder desarrollar estos foros de debate. Hoy me acompañan 4 candidaturas y procederé a darles la bienvenida. Lo haré de manera alfabética, en orden alfabético, de acuerdo a su primer apellido, y es por eso que saludamos y damos la bienvenida al candidato Iván Alba Cortés. Buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación a este foro de debate. Gracias, candidato. Bienvenido, candidato Óscar Uriel Lara Juárez. Buenas tardes a todos los mexiquenses. Gracias al Instituto Electoral de esta entidad por el foro y bienvenidos todas y todos. Gracias, candidato. Bienvenida, candidata Elba Cristina Mondragón Ortega. Candidata, al parecer tiene apagado su micrófono. Gracias, buenas tardes. Igualmente darles la bienvenida a todos. Gracias por compartir este espacio, a mis compañeros candidatos y a todos los mexicanos que nos escuchan hoy. Gracias, candidata. Bienvenido, candidato Dan Levi Teopa López. Buenas tardes, agradezco la invitación a este debate. Es un honor para mí estar presente a la ciudadanía de Ecatepec. Muchas gracias. Gracias, candidato. Les felicito por participar en este foro democrático, en este ejercicio organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, y procederé a exponer el formato del debate, las reglas bajo las cuales nos vamos a ceñir durante los próximos minutos en este encuentro. Daré lectura. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán como máximo 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas, donde las candidaturas tendrán un tiempo de hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con un tiempo máximo de 2 minutos para responder a una pregunta referente al tema, al cargo y materia para el que se postulan. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para su conclusión en un mensaje emitido a la ciudadanía. Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación con la finalidad de que organicen su disertación. Por lo tanto, se les pide amablemente respetar los tiempos. En caso de excederse, se los haré saber y de inmediato daremos el uso de la voz a la o el siguiente participante. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y de no agotarse en su momento, no podrán ser utilizados en participaciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones o las autoridades electorales. Tampoco podrán hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Además, cabe mencionar que las candidaturas no podrán utilizar dispositivos electrónicos para sus exposiciones. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional y de impartición de justicia. En este bloque, el orden será de manera alfabética de acuerdo al primer apellido. Por eso, damos el uso de la voz al candidato Iván Alba Cortés. Adelante, candidato. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Iván Alba, soy ecatepense de nacimiento y convicción.
y vengo hoy con la firme intención de representar con dignidad y compromiso a las familias de Ecatepec, Coacalco y Tecámac, como juez familiar de este distrito judicial. Quiero que sepan que soy maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que me formó no solo con conocimiento jurídico, sino con la convicción de que el derecho debe estar al servicio de la gente. Cuento con más de 10 años de experiencia en el servicio público, siempre en áreas vinculadas con la justicia familiar y la defensa de los derechos humanos, hoy como secretario proyectista de Sala. Sé lo que viven las familias de nuestra región. He caminado nuestras calles, escuchado sus historias y sé que la justicia muchas veces tarda, duele o no llega. Por eso estoy aquí, porque quiero y creo que podemos construir una justicia cercana, empática, ágil y con sentido humano. Creo firmemente en los principios pro persona y de realidad, en poner siempre al ser humano al centro de cada decisión judicial, en entender que detrás de cada expediente hay madres, hay padres, hay niñas y hay niños. También quiero comunicarles, quiero decirles que vengo de una familia trabajadora, no vengo de élite, y es desde esa raíz que me propongo para trabajar por una justicia más humana, más accesible y más comprometida con la realidad de quienes así lo necesitan. Les agradezco mucho este espacio y este tiempo y espero que puedan conocerme más y que estén convencidos este 1 de junio a votar por mí, por Iván Alba, en la boleta color durazno, en el número 20. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el turno al candidato Óscar Uriel Lara Juárez. Adelante, le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Gracias. Inicio con una frase que se le atribuye a Borges o Mahatma Gandhi y dice: no hables a menos que puedas mejorar el silencio. Y enhorabuena, seguramente las candidaturas de hoy interrumpiremos ese silencio en busca de hacer reflexionar a las y los ciudadanos con motivo de la elección judicial. Mi nombre es Óscar Uriel Lara Juárez, soy licenciado en Derecho y egresado por la Universidad Autónoma del Estado de México, soy mediador conciliador público por el Poder Judicial, certificado también en Derechos Humanos por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, maestrante en Derecho Constitucional y Amparo, cuento con diversos seminarios, cursos y diplomados en la ciencia jurídica, esto dentro de la Escuela Judicial, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial. Por otro lado, como leal defensor de los grupos relegados, cursé el nivel 1 de la lengua mazahua en la Universidad Intercultural del Estado de México. Cuento con cursos en el gobierno de Guanajuato en materia de responsabilidades administrativas. En otras palabras, soy un eterno estudiante. Les platico mi experiencia en el año 2012, con ímpetu de servir a la ciencia jurídica, inicié a la par de mi carrera en un juzgado familiar como meritorio, donde permanecí 5 años. Y dicho sea de paso, modestia aparte, a los 22 años, aún cursando la licenciatura, aprobé 2 exámenes de convocatoria abierta, uno para archivista y otro más para técnico. Sin embargo, sería el Instituto de la Defensoría Pública que a través de examen de selección me abría las puertas como defensor público en materia civil, familiar y mercantil, transcurriendo a la fecha más de 7 años en dicha institución, donde por mi capacidad, vocación y talento me han ampliado la inscripción en materia de responsabilidades administrativas para actuar en las contralorías municipales, así como en el órgano de control del Poder Judicial. Es así que conozco de primera mano el sentir de los justiciables, la sed de justicia que impera en la sociedad y la necesidad de brindar protección a los grupos relegados o en situación de vulnerabilidad. Gracias, candidato. Ha concluido su tiempo y cedemos el uso de la voz a la candidata Elba Cristina Mondragón Ortega. Adelante, candidata, la escuchamos. Gracias, buenas tardes. Pues comienzo por decirles que yo sí soy de esas hijas de vecina. Efectivamente, soy hija de una vecina de Ecatepec, oriunda de aquí, de la Clínica 68, y después trasladada a Coacalco, donde viví más de 30 años, toda mi infancia. Conozco perfectamente qué nos duele como sociedad y sobre todo en materia familiar tengo la firme convicción de que dándoles una mejor vida a nuestros infantes y adolescentes, vamos a mejorar enormemente nuestra sociedad. Y por eso estoy aquí postulada, por cumplir ese sueño de poder ayudar a la gente. De esta misma forma entré a la Defensoría Pública hace ya más de 9 años, con esa vocación de haber estudiado en nuestra máxima casa de estudios,
la Universidad Nacional Autónoma de México en su FES Acatlán, con esa vocación de ser abogada para poder ayudar a los demás y darles voz a quien no la tiene, a quien a veces los callan, empezando por esas mujeres violentadas que por desgracia en nuestros municipios son cuento de todos los días, así como esas mujeres y adolescentes desaparecidas que se ven violentadas junto con sus madres y que todos los días llegan a los juzgados, que todos los días llegan a la defensoría a pedir un auxilio, a pedir una asesoría, a pedir un abogado gratuito que pueda realmente hacerles valer sus derechos y que sin cobrarles un peso esté al pendiente de sus asuntos y los lleve. Esa es mi promesa como juez. Seguir trabajando y seguir velando por todas esas voces que a veces son calladas a golpes, para que no sea más así, para que podamos luchar y llegar a una resolución. Yo creo que en todos los asuntos familiares nadie gana, porque ya hay una familia que se destruyó, porque ya hay unos padres que no pueden hacerse cargo de sus hijos y vamos a ayudarles a solucionarlo de la mejor manera. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Dan Levy Teopa López. Adelante. Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Dan Levy Teopa López, soy licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Ecatepec y actualmente soy candidato a juez en materia familiar. Respecto a mi trayectoria profesional, me desempeñé como secretario de magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de México. He sido asesor jurídico en los entes públicos municipales y actualmente soy abogado litigante en materia familiar en tribunales del Estado de México y de la Ciudad de México, con una trayectoria profesional de 20 años. Respecto a mi visión de la función jurisdiccional, puedo decir que se requieren cambios estructurales en el Poder Judicial para poder cumplir con la evolución que tiene este derecho. Por lo tanto, como candidato a juez en materia familiar, tengo la capacidad de adaptarme a este cambio judicial para aplicar e interpretar la ley de manera imparcial y tomar decisiones justas y equitativas, respetando en todo momento los principios fundamentales de la justicia y los derechos humanos de las partes involucradas en un proceso familiar. Respecto a mi visión de la impartición de justicia, considero que los juzgadores están obligados a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tal y como le refiere el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Gracias, candidato. Ahora, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre su trayectoria profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. En este momento, serán rolados los turnos para que exista igualdad de participación entre las candidaturas. Por eso, cedemos el uso de la palabra a la candidata Elba Cristina Mondragón Ortega. Adelante, candidata, la escuchamos. Muchas gracias. Me parece bastante interesante las posturas de todos. Con un par de ustedes difiero, creo que más que tener jueces legalistas que vamos a aplicar la ley con todo el vigor sobre las personas, sobre todo en materia familiar, creo que necesitamos más jueces humanistas. Estamos hablando de seres humanos y de problemas de la cotidianidad, de una familia que ya no pudo llevar su relación de manera sana, de manera acorde, de manera tranquila, y van a los tribunales a buscar una solución. A veces la solución legal no es la que más se apega a la realidad de la familia que estamos tratando en ese momento, de los niños, niñas, adolescentes, de los adultos mayores. Y creo que tenemos que buscar la forma de humanizarla para que se sientan más cercanos y no ser tan legalistas y cuadrados con aplicarla tal como la indica. Es todo. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Óscar Uriel Lara Juárez. Adelante, candidato, le escuchamos. Gracias. Coincido con la candidata. Existen muchas áreas de oportunidad en el Poder Judicial. Es una lucha incansable y aspiro a la consolidación de un Estado de Derecho por medio de una impartición de justicia con sensibilidad social. Se busca como eje la empatía razonable en el juzgador, una justicia cercana. Hay que recordar que los justiciables depositan sus emociones y circunstancias ante el juez. Ahora bien, el pedir justicia es una confianza dada o por dar de saber que has delegado la situación, el contexto y el conflicto a un tercero, que con espíritu de discernimiento podrá escucharte, valorar y resolver
Es por ello que tratándose de niñas, niños y adolescentes, el juez no puede ser cuadrado, y es ahí donde coincido con mi compañera. Por ende, un juez familiar debe de estar investido de simplicidad, debe de ser una persona sencilla y sobre todo accesible, consciente en todo momento que solamente es un servidor público más encargado de atender a las personas que piden justicia, atendiendo dicha necesidad conforme a la ley. En lo particular, considero que como defensor público, al tener contacto directo con los justiciables, conozco su necesidad, su aspiración. Ellos comparecen con esa finalidad de ser escuchados con respeto, con empatía, y buscan por lo menos hacer llegar esa necesidad al juez. Me siento muy conforme con el papel que he desempeñado, porque soy ese puente actualmente de comunicación para que el justiciable llegue con el juez. Si lo pudiera decir en otras palabras, en una analogía, si fuese un juego de ajedrez, el defensor público es el peón, que si llega al otro lado del tablero se va a convertir en una reina. Y es ahí cuando nosotros, haciendo esa gran labor, nos percatamos de todas estas necesidades. Gracias. Gracias, candidato. Es momento de escuchar la participación del candidato Iván Alba Cortés. Adelante. Claro, hablando un poco sobre mi visión para la impartición de justicia, creo que esta tiene 3 ejes fundamentales: una justicia humana, cercana y eficaz, que escuche antes de resolver y que entienda que detrás de cada caso hay personas, no solo expedientes. Esto se los digo porque desde la función judicial que yo he desempeñado, he entendido que el juzgador tiene que ser, en principio, un facilitador. ¿Esto qué significa? Nosotros como juzgadores tenemos la obligación de ayudar a las personas a encontrar una solución real a su conflicto, porque son ellos quienes de verdad entienden y conocen la realidad que viven. Cuando nosotros como juzgadores tenemos la oportunidad de escucharlos, abrirles las puertas de los juzgados, tenemos la oportunidad de encontrar mejores soluciones a los conflictos que pueden existir en la familia, porque para mí siempre lo más importante en la materia familiar será buscar una solución donde niñas, niños y adolescentes puedan tener una respuesta real, que puedan solucionar ese conflicto de poder ver a mamá o poder ver a papá, o bien tener los alimentos que necesitan. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad social, moral y ética hacia con ellos y hacia con ellas. Nosotros también tenemos la responsabilidad de hacer valer los derechos de aquellas personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, haciendo ajustes razonables en el procedimiento, ayudándolos en la medida de lo posible y atendiendo ahora con este nuevo entendimiento sobre los apoyos y salvaguardias que los juzgadores tenemos que otorgar a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad. Bueno, facilitándolo, facilitando todo. Y esa es la palabra clave para mí como candidato. Y si llego a ser juez familiar, que la ciudadanía sepa que eso es lo que van a obtener en nuestro juzgado: facilidad para la solución de conflictos. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato Dan Levi Teopa López. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, con relación a la trayectoria que mencioné hace un momento, quiero referirles que el de la voz cuenta con experiencia en materia familiar, conociendo las normas y principios que rigen las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de una familia, pero también conozco la importancia que tiene un juez en el sistema legal, por lo que estoy consciente que un juez en el ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas. De tal situación, puedo manifestar que dentro de mi trayectoria profesional cuento con seminarios internacionales de derechos humanos, cursos de derechos humanos y el servicio público y congresos internacionales de argumentación jurídica. Le agradezco, es todo. Gracias, candidato. Con su participación concluimos el primer bloque y quiero agradecer a la ciudadanía que ya nos sigue a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de comunicación oficiales del Instituto Electoral del Estado de México. Muchas gracias por el favor de su atención. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes, para que puedan conocer a sus candidaturas, escuchar sus propuestas e ideas, contrastarlas y de esta manera emitir un voto
informado el próximo 1 de junio, día de la jornada electoral, día de la fiesta democrática. Además, es importante comentarles también que el Instituto Electoral del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía en general el sistema Conóceles. Ahí encontrarán información sobre sus candidatas y sobre sus candidatos. Solo es necesario ingresar a www.ieem.org.mx y acudir al apartado Conóceles. Ahí encontrarán información desde la trayectoria profesional y académica de sus candidaturas, qué les motivó a postularse a un cargo del Poder Judicial, medios de contacto públicos, y ahora también ahí mismo en la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México podrán encontrar Ubica tu casilla para que puedan tener el conocimiento de a dónde tienen que acudir a ejercer su derecho al voto. Ubica tu casilla en www.iem.org.mx. Ahí encontrarán también esta información. Pasamos al bloque 2, donde las candidaturas deberán responder a una pregunta por un tiempo de hasta 2 minutos. Esta pregunta es relacionada al cargo al que ustedes se postulan y también a la materia a la que se postulan. Tengo aquí una urna transparente, procederé a revolver las papeletas que contiene la urna. Cada papeleta contiene una pregunta, la cual deberá ser respondida por todas las candidaturas. Daré lectura a la pregunta y dice así, es la pregunta número 2. ¿Cómo garantizar que en la emisión de las sentencias de juzgados en materia familiar se potencialicen las sentencias de juzgados en materia familiar, el interés superior de la niñez o la atención de problemas como la violencia intrafamiliar, particularmente la que se ejerce contra las mujeres? Cedemos el turno para responder a esta pregunta al candidato Óscar Uriel Lara Juárez. Daré nuevamente lectura a la pregunta, candidato, y después escucharemos su respuesta. ¿Cómo garantizar que en la emisión de las sentencias de juzgados en materia familiar se potencialicen las sentencias de juzgados en materia familiar, el interés superior de la niñez o la atención de problemas como la violencia intrafamiliar, particularmente la que se ejerce contra las mujeres? Escuchamos su respuesta, candidato. Gracias. En la labor del juzgador, evidentemente debe de emplear el derecho doméstico. No obstante, debe de implementar y brindar la protección más amplia, en este caso a las mujeres, y deberá de armonizar los instrumentos internacionales e incluso doctrina de los tratadistas. Motivo de lo anterior, existe ya un protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género. Al percatarse de existir violencia en contra de las mujeres, deberá de buscar y eliminar esa brecha, dictando medidas para que dicha desigualdad no prevalezca. Garantizando el interés superior del niño, tiene una esencia de darle esa participación, esa escucha, esa intervención a las niñas, niños y adolescentes, y evidentemente previo a dictar medidas o resolver, el juez deberá de verificar que la medida que dicte genere un efecto útil o beneficioso para el infante. Por lo tanto, no solamente es labor del juzgador, sino que por el contrario debe de allegarse y emplear a todo el equipo multidisciplinario para garantizar la restitución de cualquier derecho que se le haya privado a los niñas, niños y adolescentes y darle esa empatía a las mujeres. Como bien lo sabemos, hablando de Ecatepec, es un municipio con alto índice de violencia, en especial pronunciamiento a las mujeres, por lo tanto, se requiere una óptica distinta. Es ahí en donde una de mis propuestas radica en ser un juez empático, pero sobre todo sensible. De nada sirve dictar una sentencia formal si no vamos a darle ese privilegio a los derechos humanos. Basta ya de preferir el formalismo judicial. Es tiempo del cambio. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz por un tiempo de hasta 2 minutos al candidato Iván Alba Cortés. Adelante, candidato. ¿Qué tal?
Cuando hablamos nosotros del principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, nosotros como juzgadores estamos en principio a resolver atendiendo siempre su derecho, su mejor derecho para ellos. Siempre en una guardia y custodia, una pensión alimenticia, un régimen de visitas y convivencias, tenemos nosotros que entender que tanto dentro de la normativa nacional como con la normativa internacional, nosotros siempre tenemos que buscar esta protección. Algo que es muy importante al momento de emitir resoluciones, escucharlos. Siempre los tenemos que escuchar en todo momento, saber su sentir, hacerles conocer sus derechos y obviamente seguir los protocolos que nuestra Corte nos ha puesto para poder llevar una plática adecuada, entendiendo la edad que tenga cada niño, cada niña o bien el adolescente. Sobre lo que nosotros escuchemos, nosotros tenemos la oportunidad de llegarnos de diversos medios de prueba, porque con nosotros, al ser juzgadores familiares, tenemos esa potestad, podemos allegarnos de las pruebas que sean necesarias para resolver de mejor manera, atendiendo a su principio de interés superior. Esto es la importancia que tienen. No es que los demás derechos no lo sean, sin embargo, los de ellos son primordiales, más cuando se trata de esta materia. Ahora, hablando sobre la violencia de las mujeres, por supuesto, vivimos en un país donde se ha potencializado esta situación. Sin embargo, nosotros como juzgadores, cuando viene alguna mujer a pedirnos la protección, lo que nosotros tenemos que hacer en primer momento siempre es dictar las medidas de protección necesarias, como puede ser la salida del domicilio conyugal, podemos fijarle alimentos, cuidados por parte de las policías, o bien también podemos dar intervención al Ministerio Público si es necesario, y si nosotros nos damos cuenta de algún tipo de delito que pueda generarse, nosotros, claro que podemos ayudarlos para poder canalizarlos con las autoridades correspondientes y con esto se pueda salvaguardar la integridad de las mujeres. También lo mismo pasa con los niños. No podemos dejarlos en situación de violencia. Es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que cuidarlos a ellos y a ellas. Gracias, candidato. Cedemos el turno al candidato Danlevy Teopa López. Adelante, candidato, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, como juzgador tenemos que velar primeramente por el interés superior del menor. Para eso, como juzgador, tenemos la obligación de prevenir, investigar y también reparar los derechos humanos que se estén violando. Para eso lo tenemos que plasmar nosotros como juez en una sentencia respecto de las mujeres. Tenemos que garantizar de igual forma sus derechos a la impartición de la justicia. Tenemos que velar prácticamente por su derecho a una guardia y custodia, a una pensión alimenticia. Tenemos que como juzgadores ser empáticos con la ciudadanía para hacernos de pruebas y con base en esas pruebas resolver de la mejor forma y velar en todo momento por los principios fundamentales de la justicia, por los derechos humanos. Nosotros como juzgadores tenemos que reparar los derechos humanos que se estén violentando en ese momento a las personas, a los menores y en este caso también a las mujeres. Por eso, como candidato a juez en materia familiar, lo primero que tendría que ser es los derechos humanos, vida digna y justa, es respetar la garantía que se les dé a las personas, a las mujeres y a los menores, el interés superior del menor y garantizar en todo proceso legal que sus derechos estén protegidos durante y después del proceso legal. Eso sería prácticamente cuanto a mi participación. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz a la candidata Elba Cristina Mondragón Ortega. Adelante, candidata, le escuchamos. Gracias. Para garantizar efectivamente que las sentencias ponderen o potencien estos privilegios que les da la ley a los menores, de ese cuidado que debemos brindarle todos primordialmente, precisamente es muy importante escucharlos, tomar en cuenta su opinión y vigilar realmente si al momento de entrar a sala, como lo indica el protocolo, se requiere una persona de confianza, verificar realmente si esa persona es de confianza del menor o por el contrario, lo está coaccionando para que no responda. Es muy importante tener en cuenta el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal de un menor. A veces nos dice mucho más que con palabras, porque me ha tocado tener situaciones en las que incluso ya un juzgador determinó modificar la guardia y custodia porque el menor de propia voz espontáneamente se le sale decir, me dijeron que dijera tal cosa. Porque tendemos todavía mucho a usar de rehenes a los menores, sus padres en los propios juicios, violentando sus derechos fundamentales, ese principio fundamental del menor de superioridad, de convivencia con el otro padre, violentándolos patrimonialmente con no cumplir con una pensión a la que tienen derecho, violentándola con tenerla como rehén y no permitirle la convivencia con el otro progenitor cuando es su derecho primordial y el niño tiene derecho a esa convivencia.
Y si lo trasladamos a esta parte de la violencia familiar, de la violencia contra las mujeres y también contra los hombres, porque he tenido desafortunadamente que llevar asuntos donde defiendo a hombres que fueron violentados por su pareja, quitarle ese foco a la víctima, revictimizarla, volviéndole a recordar toda esa violencia y realmente darle esa protección que requiere, ese valor que ella tuvo de aceptar su realidad de violencia y pedir ayuda. Brindarle esas medidas primordiales de prevención y posteriormente reflejarlo en la sentencia para que siga viviendo su vida tranquila como debe ser. Gracias, candidata. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre la respuesta a la pregunta planteada. Cedemos el turno al candidato Iván Alba Cortés. Adelante, candidato. Claro, retomando un poco lo que les comentaba, hay dentro de nuestra corte, dentro de nuestros tribunales federales, han emitido un criterio que a mí me parece maravilloso. Y esto es que para que se puedan cumplir con las determinaciones de un juzgado, se tiene que usar la creatividad para resolver el problema. Esto es muy importante, máximo cuando se tratan de niños, niñas y adolescentes y en una situación de violencia. Nosotros como autoridades tenemos la obligación de analizar la problemática y sobre eso tomar las determinaciones necesarias para que cese la situación de violencia. Eso es una obligación que nosotros tenemos. También algo que me parece maravilloso es la oportunidad que nos dan nuestras leyes de pensar siempre en el principio de pro persona y en el principio de realidad. ¿Esto qué significa? Nosotros tendremos que emitir las resoluciones adecuadas para la protección de niñas, niños y adolescentes, entendiendo la realidad que viven. También en una situación de violencia familiar, como les decía hace un momento, nosotros tenemos la obligación de verificar e imponer sanciones o medidas de protección adecuadas para que la mujer pueda vivir con una vida libre de violencia. Esa es nuestra obligación, porque nosotros como juzgadores tenemos que entender que si la vida de una persona se pone en riesgo y nosotros tenemos conocimiento de ello y no hacemos nada, nosotros somos responsables. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como jueces, ser empáticos y sensibles, entender que la niñez es importantísima, que no son menores, al contrario, su derecho es máximo para nosotros, su bienestar, que ellos se encuentren bien, porque como les digo, si algo les llega a pasar, desde mi óptica, nosotros como juzgadores somos los primeros responsables y por eso tenemos que velar y cuidar siempre por ellos y por ellas. Gracias, candidato. Cedemos el turno al candidato Danlevy Teopa López. Adelante, candidato, le escuchamos. Sí, gracias. Como juzgador, tenemos que velar siempre por la justicia, por el derecho superior del menor. Tenemos que garantizarle sus derechos humanos y los derechos del menor, sus derechos durante el procedimiento. También a las partes tenemos que velar por las pruebas que ofrezcan y como juzgadores tenemos que valorar esas pruebas y poderlas plasmar en una sentencia de la mejor forma, a efecto de que garanticemos una sentencia acorde, que garanticemos una sentencia legal que sea prácticamente referente a las situaciones que se vela en ese momento. En el derecho familiar siempre se va a tener que velar por el interés superior del menor y para eso tenemos que ser empáticos con la gente, tenemos que expresarnos con la gente y ver también la forma del lenguaje corporal sobre los menores, que no haya una alineación, que prácticamente no exista violencia dentro de una familia. Tenemos que velar por ese derecho del menor y garantizarle sus derechos humanos y respetar también el derecho de las partes involucradas que se encuentren dentro del proceso. Es todo, muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra a la candidata Elba Cristina Mondragón Ortega. Adelante, candidata. Gracias. Continuando con esta parte de garantizar, potencializar esos derechos de los menores y de las mujeres violentadas, también me sería muy importante entregar en la medida de lo posible a la mayoría de los asuntos una sentencia resumida y obviamente palabras entendibles para los menores. Desafortunadamente se ven muchos menores involucrados en resoluciones y en juzgados de lo familiar y no entienden, se les presenta una escucha, saben que van a realizarles cuestionamientos, se llama a una psicóloga del DIF para que los prepare y los escuche durante este procedimiento,
pero la mayoría de las veces no saben qué se resolvió, en qué decidieron papá o si decidió el juez y por qué decidió eso. Para mí sería muy importante llamarlos también y entregarles una copia simplificada y resumida de esta sentencia para que ellos entiendan que se está cuidando sus derechos y que el juzgado no es nada más este edificio enorme que me da miedo nada más de entrar y pensar que me van a hacer preguntas, sino que puede ser un lugar amigable donde ellos pueden ir a solicitar que se hagan válidos sus derechos o informar que no se están respetando los mismos. Lo mismo sucede con las mujeres violentadas. La mayoría de estas mujeres no presentan los juicios de violencia o no acuden a un juzgado por el temor primero a la revictimización que hacemos todos al preguntarles qué pasó reiteradamente o cuando me llegan que acuden al Ministerio Público y si no tienen lesiones visibles, pues no les inicia la denuncia. Y cuando van en materia familiar, pues hasta que se hace una valoración en psicología, pues entonces se les da esa calidad de víctima y muchas veces no se les otorgan esas medidas de protección que ellas quisieran que de inmediato se otorgaran para detener precisamente esta violencia que están viviendo en casa. Entonces, hacerles de manera resumida y de inmediata toda esta solicitud para que sea más amigable que se acerquen al juzgado. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Óscar Uriel Lara Juárez. Le escuchamos. Gracias. Tomando en contexto lo que comentó el candidato Levy, yo creo que no sería garantista esperar a que se desahoguen las pruebas para que un juez familiar dicte una medida. Hay que recordar una cosa, las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas, personas con presunta discapacidad, ya por medio de tesis, se ha establecido que pertenecen a un grupo vulnerable. Por lo tanto, el juez, en su andar, debe de implementar la Convención de Opara, que establece que no es necesario verificar el daño ocasionado a las mujeres que aleguen violencia y de manera inmediata deberá de dictar las medidas para cesar esta cuestión. Ahora, no es necesario esperar a una sentencia para que el juez se puede implementar un modelo en donde pueda solicitar auxilio de los albergues para garantizar que estas mujeres ya no tengan que sufrir por esta situación. Es por ello que es importante que el juez resuelva como en unidad. Me ha tocado que en diversos procedimientos, dígase una guardia y custodia, dígase un divorcio, y se manifiesta la violencia para la mujer. Hay algunos jueces que solicitándole la medida de protección te dicen que existe un procedimiento especializado en violencia familiar, incluso ya existe su modalidad en línea. Sin embargo, el juez debe de resolver en unidad. Es necesario que esas medidas se dicten. El pedir justicia es aspirar a recibir algo. Es por ello que como candidato a juez, una de mis propuestas es ser simple. Al final de cuentas, somos personas, conocemos las circunstancias, conocemos el país en donde nos encontramos y sobre todo sabemos de esas brechas de desigualdad. Los niños, niñas y adolescentes deben de crecer en un desarrollo óptimo. Gracias. Gracias, candidato. Con su participación concluimos el bloque 2 de este foro de debate y pasamos a las conclusiones. Aquí, las candidaturas dispondrán de hasta 1 minuto para emitir un mensaje dirigido a la ciudadanía. Comenzamos con el candidato Dan Levy Teopa López. Adelante, candidato. Sí, muchas gracias. Este 1 de junio invito a la ciudadanía de Ecatepec, Coacalco y Tecámac a votar por el número 28 en la boleta color naranja, a votar por su servidor, Dan Levy Teopa López. Recuerden, vida digna y justa, respeto por los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es momento de escuchar el mensaje final de la candidata Elba Cristina Mondragón Ortega. Adelante. Muchas gracias. Lo único que puedo prometerles como candidata es continuar realizando un trabajo digno, apegado a derecho, pero siempre tomando en cuenta que estoy tratando con humanos, que estoy tratando con personas que en este momento tienen un problema legal que puede ser todo el mundo para ellos y que esté en mis manos o podrá estar en mis manos resolver. Hacerlo con todo el humanismo, con toda la empatía, escuchando a todas las partes y llegando a la solución más justa, razonable y equitativa para todos ellos, siempre poniendo en primer lugar los derechos de los menores y de las personas que tienen algún problema o algún grupo vulnerable, como serán las mujeres violentadas, los adultos mayores y como siempre el derecho
de los menores por encima. Gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato Óscar Uriel Lara Juárez. Le escuchamos por un tiempo de hasta 1 minuto. Gracias. El desacuerdo no significa división, al contrario, es una oportunidad para identificar circunstancias. Es por ello que al haber participado en este debate, desahogo en parte mi inquietud, agradezco este espacio y sobre todo invito a las y los ciudadanos a ejercer este examen el 1 de junio. No hay que creer en la justicia porque creer es pequeño. Hay que pensar porque el pensar conlleva actuar y el actuar mueve al universo. Existen muchas áreas de oportunidad para mejorar. Felicito a mis compañeros de lucha al final de cuentas, porque en el mover está esta importancia de la impartición de justicia. Somos candidatos a jueces familiares, sabemos que es un sector sensible y muchas gracias a todos. Gracias, candidato. Escuchemos el mensaje final del candidato Iván Alba Cortés. Adelante. Primero, gracias por escucharme a todas y a todos. Me dirijo a ustedes, vecinas y vecinos de Ecatepec, Coacalco y Tecámac, porque quiero ser un juez para servirle a sus familias, con justicia cercana, con compromiso real y con sentido humano, porque quien conoce a su tierra sabe cómo cuidarla. Y yo he crecido, estudiado y trabajado aquí, con ustedes y para ustedes. Recuerden que este 1 de junio los invito a votar por una justicia renovada, una justicia empática y eficiente. En la boleta color durazno, busca la sección rosa del lado derecho y anota el número 20. Vota por Iván Alba, por una justicia que te escuche y que te respete. Gracias por su confianza. Gracias, candidato. Con su participación, damos fin a este foro de debate. Agradecemos el favor de su atención. Gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación oficiales del Instituto Electoral del Estado de México. El espacio está diseñado para todas y todos ustedes, para que puedan escuchar a sus candidaturas, conocerles, escuchar sus ideas, sus propuestas, contrastarlas y emitir un voto razonado e informado. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, agradezco a la candidata, a los candidatos por su interés en participar en este foro de debate. Muchas gracias, candidata. Gracias, candidatos. Confiamos en que este ejercicio contribuirá al fortalecimiento de la democracia en nuestro estado y en nuestro país. Hasta la próxima. Mexiquense, vota justo.